Saludos a todos. Si hemos estado pendientes a todo lo que está aconteciendo en el baloncesto este fin de semana, claramente pudimos ver cómo esta clase que entró al Salón de la Fama probablemente es la clase con personalidades más reconocidas, lo que hace que esta clase sea probablemente no la mejor, sino también la más importante, donde se destacan distintas figuras muy importantes. Podemos hablar de Rudy Tomjanovich, que fue quien ganó los campeonatos con los equipos de los Houston Rockets en el 94 y el 95, cuando Michael Jordan se había retirado para ir a jugar pelota. Y también se le atribuye a la famosa frase de cuando estos, siendo el equipo que más bajo ha entrado a los playoffs del NBA en la posición número 6, lograron ganar el campeonato back to back. Y aquí es donde en la entrevista Rudy nos dice: "Don't never underestimate the heart of a champion", que no subestimemos el corazón de un campeón, ya que estos habían ganado el campeonato el año pasado y las personas dudaban de que pudieran retomar nuevamente el trono. También a esta clase se unen personalidades como la de Tim Duncan, ¿verdad? Que ayudó a definir una era de excelencia jugando con los San Antonio Spurs, empezando los 90 y obteniendo su primer campeonato en el 99 junto al Admiral David Robinson. Duncan fue relevante por muchos años en la liga y la mayoría de los analistas lo reconocen como el power forward más importante de todos los tiempos. Ciertamente, sí siempre tuvo un juego bien centrado en los fundamentos del baloncesto, no enfocándose, ¿verdad?, en hacer las cosas de una manera bonita, sino eficiente. También a esta clase se une el señor Kevin Garnett, una de las figuras más importantes también, que ayudó a definir la época de los 2000. Fue drafteado en el 95, luego de 20 años que no se drafteaba un jugador en la NBA que saliera directamente del high school a la NBA y brincando, ¿verdad?, lo que es la universidad, el college. Entró, ¿verdad?, como un jugador muy flaquito que tenía que desarrollar mucho, pero el señor Kevin McHale, para ese tiempo que corría los Minnesota Timberwolves, puso su confianza en y dijo: hay que tomar un riesgo porque este muchacho puede convertirse en algo grande. Y ciertamente de esa manera ocurrió. Kevin Garnett, al igual que Tim Duncan, definió la época como los dos mejores power forward de los años 2000. Tenemos que también tomar en consideración que Kevin Garnett, jugando la posición número 4, fue un jugador que jugó mucho de frente al canasto y creó e impulsó probablemente lo que estamos viendo hoy día, donde hay jugadores que miden 7 pies y quieren no solamente postearse cerca al canasto para trabajar o crear jugadas, sino que también pueden, ¿verdad?, trabajar de frente al canasto, no solamente tirando jumpas a media distancia, sino saliendo a la línea de 3 puntos y dándole más accesibilidad para trabajar en el juego. Y por último, destacamos de la NBA al difunto Kobe Bryant. Siempre tenemos que tener una cosa bien clara en cuenta: Michael Jordan fue quien llevó este deporte a otros niveles luego de que Earvin Magic Johnson y Larry Joe Bird mantuvieron la NBA viva en los años 80.
Jordan llega en los años 80 y se empieza a quedar con la liga. Y luego en los años 90 se destaca, se convierte en campeón y en la figura más prominente e importante en el baloncesto, no solo de la NBA, sino a nivel mundial. Y cuando este está cerca de su segundo retiro y el que creemos que es oficial, ¿verdad? Porque luego él vuelve con los Washington Wizards. Y aunque no era lo que un principio fue ni contaba con la plantilla para competir, como quiera era relevante porque todavía a él le quedaba baloncesto y porque su nombre era Michael Jordan, ya estaba establecido. Pero muy curioso cuando está a punto de irse de la NBA. Para esos tiempos llega un joven drafteado al igual que Kevin Garnett, luego de tantos años sin draftear jugadores de high school. Un año luego de draftear a Kevin Garnett, los Charlotte Hornets con el pick número 13 escogen al señor Kobe Bryant, ¿verdad? Un chamaquito flaquito, el cual su padre había jugado a nivel profesional en la NBA con Julius Erving, Dr. J. Pero que este chamaco, aunque sí mucha gente decía va a ser bueno, era un riesgo, porque fue el primer jugador de la high que era un guard. Siempre jugadores que se draftearon de la high a la NBA eran jugadores que jugaban la posición de power forward o centro. Kobe Bryant es el primero que es un guard, mide 6'6" como Michael Jordan, pero es mucho más flaquito. Y aunque se ve que tiene mucha confianza, le quedaba mucho por desarrollar. ¿Qué pasa? El señor Jerry West, que era el gerente general de los Lakers, dijo: a este muchacho yo lo quiero aquí. Así que logró el robo del siglo cuando pudo cambiar al señor Bloody Divac a los Charlotte Hornets para poder obtener el pick número 13 del 96, el señor Kobe Bryant. Consiguió a este muchacho y aunque él empezó en la banca, importante resaltar, él no fue titular tan rápido, llegó al equipo, ya que ese equipo contaba con una plantilla que para esos tiempos era de excelencia, ¿verdad? Con el señor Nick Van Exel siendo el armador del equipo y Eddie Jones el escolta, tipos calibre All-Star. También ese mismo año es que se logra adquirir al señor Shaquille O'Neal de los Orlando Magic. Kobe comienza en la banca, pero con una sed enorme de convertirse, ¿verdad?, en ese gran jugador. ¿Y qué podemos decir? No solamente trató de emular a su ídolo Michael Jordan, sino que cuando creíamos que la NBA se iba a caer luego de Jordan, pues sí llegaron muchas figuras prominentes y el señor Allen Iverson fue más de impacto al principio de lo que fue Kobe Bryant, pero tan pronto Kobe Bryant obtuvo minutos, se convirtió titular y la gente lo comenzó a ver, despertó el sentimiento en las personas que un día Michael Jordan despertó en ellos. No simplemente de ser un matador en la cancha, sino que ir más allá, ser una persona que entretiene mientras uno ve sus juegos, y ahí es donde se acaparan las audiencias. Así que aunque esta clase posee personas y figuras muy importantes dentro del baloncesto y lo que es la época de los 2000, ¿verdad?, que fue lo que cementó lo que hoy en día vemos. Vemos muchos jugadores hoy en día, pero que estos crecieron viendo esa época, ¿verdad? Ahí están sus ídolos y las personas que ellos aspiran a ser. Y cuando analizamos, probablemente las tres figuras, y si no son las más importantes, están en los primeros 5 de las figuras más importantes que ayudaron a darle forma a esa época del 2000 hacia adelante. Por eso es que decimos que esta clase es tan importante. Cuenta
con jugadores que fueron los más valiosos de la liga cada uno. Los tres son campeones. Los tres tienen múltiples All-NBA Teams y All Defensive Teams. Así que estamos hablando de unos jugadores que se mantuvieron en el pick por mucho tiempo y le dieron vida a la NBA cuando creíamos que luego de Jordan el juego no volvía a ser lo mismo. Ya no nos iba, ¿verdad?, a motivar ver el juego ni a sintonizar. Y luego nos dimos cuenta, ¿verdad?, cuando emergen estos, ¿verdad?, ahora Hall of Famers, que sí se podía mantener un nivel de baloncesto muy alto y seguir siendo importante el baloncesto, ¿verdad? Hablando en la NBA, que es el nivel profesional más reconocido en el mundo entero, el más alto nivel, y que podíamos ver y enamorarnos de la franquicia, jugadores y el juego, ¿verdad?, al nivel que los que crecieron en esa época todavía siguen el juego por esa inspiración que surgió en ese pasado, y personas que veían el baloncesto que se creían que el juego de estos jugadores veteranos de los 80 y 90 se retiraran. Pues mire, el juego siguió siendo igual de excitante y causaba la misma satisfacción verlo, gracias, ¿verdad?, a estos próceres del baloncesto. Así que podemos concluir diciendo que esta es la mejor clase que ha entrado al Salón de la Fama, ¿verdad? Y no solo estas personas parte de la NBA, sino todos los demás que, ¿verdad?, se unieron al Salón de la Fama allá en Springfield, Massachusetts. Así que veremos si en un futuro alguna clase está al nivel de esta.